Sí. So today we are finally, yes, you heard it, finally doing the Nicaraguan snacks and sweets review. Yay! After like, yeah. Son los dos tipos, la abuelita o hojaldra y las rosquillas. Entonces, pues, ¡ting! Usualmente la gente aquí se las come con café. Me las remojan. Vos sos experta, si puedo explicar porque yo no hago café. Es comúnmente por las tardes, ya después pasada a las 3, es la hora del... En otros lados toman té, aquí nosotros tomamos café con rosquilla, la mojar para que se ponga un poco suavecita y se las come. Fíjate, vamos con las bizcochelas. Eso yo jamás lo he probado. ¿Vos lo has probado? No tengo ni idea de esas, no las he probado. Dice, hecho a mano con amor. Oh. Muy bien, llévale. ¡Gámbare! No son tan dulces. Todo se derrumbó. Yo no lo siento. Me engañaron. Fíjate. Las galletitas de coco. Bien. Eso no lo puedes hacer con las asiáticas. No. Estos empaques primero me quedo sin ganas. Solamente. A ver, wow, huele a coco en vivo. Así no olía el pudín que te vendieron. No, esa era una estafa. Que no voy a superar nunca. El coco. Está rico. Está rico. Yo no soy tan amante del coco. Pero sí son galletas de coco. Sí. Un chiquito. ¿Cuál chiquito? No, los chiquitos. Sí, son ricos. Sí, pues, o sea, sí son ricos, pues, pero a vos te empalagan rápido. A mí no. Me da igual. Hit me baby one more time. Y hay cajeta de coco de 3 tipos. ¿Cuál es la otra? La rosada está por aquí, la café que está por aquí y la blanca que está por aquí, que son tiras de coco con azúcar. Ah, esta es la cosa. Sí. ¿Sabes qué tiene cuidado? ¿De coyolito? No, el coyolito ya hay en el medio, es de plátano. Tan tan tan. ¿Qué dice? Plátano maduro. Plátano maduro, sí, con un montón de azúcar. Oh. Y tengo la curiosidad de saber qué. ¿Quién sabe? Esta sustancia conocida y no me la voy a comer. La hemos bendecido como. Ya se nos olvidó. ¿Cómo es? Esta es la razón por la cual estábamos ahí medio de burritas las dos. Por este papelito. Por ese papel. Por este papel. Con el caramelo de naranja. naranja. La lechuga a mí sí me gusta, pero puedo vivir sin ella. Es que no es tan dulce porque también lleva ácido. Next. Cajeta de coco. Esto es coco. Por como está, es coco como licuado casi, así triturado. Con azúcar y colorante. Cajeta de leche. Cajeta de leche. Es riquísima. Prueba un poquito de esto. La de papaya. Se coco con azúcar. Y es algo más pequeño que mi dedo chiquito.
la uña de dedo chiquita. Para que no les quepa duda. No, ni siquiera lo agarra, mira. Eso estoy agarrando. Okay. ¿A vos te gustan estas? A mí me fascinan las salchichas de Viena de la Delmont. Esto no lo como tan seguido. De hecho, lo como a la muerte de un obispo, como dicen. Porque, pues, bien salado, ¿verdad? No sé si vos te las comes así nomás. Pero sí me gusta comérmela con galletas. A mí sí me gusta comérmela con galletas. Con pan. Ah. Esto es la juventud de cualquier nicaragüense. Literal. 5 años, tu tortillita o tu... ¿Cómo se llama la otra? Las tortichips con tu lulú y tu chocolita bien congelada. Esta no está congelada por desgracia, entonces no la voy a abrir porque a mí me gusta congelada. Básicamente es leche con chocolate. Pero el trip es que la pongas a congelar, entonces se pone como nieve de leche, pues de leche chocolatada. Y entonces le hacemos como vainica, se lo estoy explicando como vainica, ¿ok? Para que cuando vengan acá o tomen nota. Entonces le hacen un hoyo, ya sea con la tijera si quieren ser bien fancy, o proceden con el diente como la orienta. Bueno. No mezclen por favor el cacao con el quesillo porque les va a ir muy mal. No lo mezclen, ¿ok? Solo les dejo saber eso. Aunque hay personas con habilidades magistrales como Lorieca de sus tiempos, creo que ya no lo hace, que mezclan el cacao con el quesillo y es como una brisa de verano. Aquí no pasó nada, tu estómago no dice, brother, ¿qué me estás haciendo? Sino que todo está tranquilo, es como que así se comió unas tortichips, van de viaje. Pero hay otras personas como a mí que si yo hago esas combinaciones, pues todo se derrumbó. Todo se derrumbó y aquí hay un anuncio que dice RIP. Sí, sí. Dato curioso número 1000. Cuando conocí a Lorielka en el trabajo, me he quedado impresionada que la magia llevaba un barrilito de este calibre. Creo que voy a poder encontrar la foto y se las pongo. De cacao. Y la magia pasaba todo el santo día bebiéndose el cacao. Y yo así de, esta magia tiene un estómago poderoso, porque yo me bebo medio vaso de eso y ahí morí. Ahí quedé, allá fue la cita. Siguiente. Ok, la cola Chandler es hecha en Nicaragua. Es nuestra versión, digamos, de la gaseosa. De la gaseosa, de la Coca-Cola. Pues, ¿qué les digo? La cola Chandler tiene un sabor así como... Es bien peculiar. Sí, es peculiar. Si vienen a Nicaragua, denle una probadita a la cola Chandler. Hay personas que no les gusta del todo. Sí les dejo saber que se la tienen que beber bien helada. Ah, sí. Porque si se la beben tibia, término medio o caliente, van a sentir que se están bebiendo un remedio para la tos. Y para terminar, porque vamos a terminar con broche de oro, esta es mi preferida. Yo amo los antojitos leoneses. Dios bendiga a mi papá por enseñarme a comer estas cosas y ya van conociendo. Yo los antojitos leoneses o las enchiladitas me las como con quesillo. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Preferimos los asiáticos a los nicaragüenses? En mi caso, me gustan más los asiáticos. Tan. ¿Por qué? Porque son menos dulces. Hablando de dulce, por ejemplo, combinaciones cajetas con los dulces asiáticos, me gustan más los asiáticos porque son menos dulces. A excepción de ese fettuccine de melocotón, el japonés, ese sí era el azúcar en vivo. Pero estaba rico. Sí, eso sí les voy a decir, que estaba bien rico. Pero si tendría que elegir en cuestión de dulce, me voy más por los asiáticos, porque los pokis no son tan dulces. Los caramelos tienen un sabor rico a la fruta que te dice que lleva el empaque, si es a banano, si es a yogur, si es a sandía, si es a uva. Hacen muy bien las combinaciones, digo yo, que eso, estoy sorprendida con las biscotelas. Porque no son tan dulces. Porque no son tan dulces y usualmente las biscotelas son hasta donde no es de azúcar. Pero sí,
puedo vivir sin ninguno de los dulces de cualquiera de los dos lados. Pero en cuestión, pues si tuviera que decidir, sí me voy con los asiáticos también. Pero, Ahí viene el perro. ahí viene el pero, no voy a dejar jamás mis enchiladitas de león. Ustedes me regalan una bolsa de esto y yo soy la mujer más feliz del mundo y ese día me compro un quesillo y se armó el party. Sí, porque yo con mis enchiladitas de león, eso ni lo acepté. Siempre que se come un quesillo tienen que haber enchiladas. Si no, no hay nada. Sí. O son los dos o no es ninguno. Sí. Bueno, las enchiladitas sí se las puede comer solitas, pero el quesillo sin enchiladitas no. No, es que sí. Y nosotros tenemos que ir a ver Good Morning Call, entonces segunda temporada, estamos en la segunda temporada y estoy súper emocionada. Y vos también, ¿verdad? Si quieren un video de Good Morning Call, nos dejan saber para la hora del té. Si no, bye, chao. Adiós. Bye.